Hola, aquí te visito otra vez para mostrarte un poco más de conocimiento sobre este mundo de los números. Veamos un ejemplo del círculo trigonométrico. Hallar el área de la región sombreada y me dan la figura. Vamos a empezar con un ejemplo un poco sencillo para que no te asustes. La figura puede ser también más complicada. Mira, en estos problemas siempre te van a indicar que se trata del círculo trigonométrico, el que aparece ahí. Entonces, para resolver, apenas tú ves este detalle, tú puedes afirmar de que el radio de ese círculo mide una unidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes que tener los conocimientos elementales del círculo trigonométrico. Y son estos. Mira, si tú observas, este es el lado inicial del ángulo teta y este es su lado final. Si el lado final está ahí, entonces es un ángulo del segundo cuadrante. Y tú tienes que conocer de que si aquí el radio toca a esa circunferencia, si de ahí tú bajas una perpendicular, esta tiene un significado. Vamos a bajar esa perpendicular entonces. Ya se había estudiado esto en los videos anteriores, que la medida de esta perpendicular coincide con el valor del seno de ese ángulo. Y siempre que tú veas que esa perpendicular está de aquí para arriba, es positivo. Y si estuviera para abajo, es negativo. Entonces aquí, por ejemplo, puedes afirmar que el seno tiene signo positivo. El seno de un ángulo del segundo cuadrante. Pero acá hay más. Que esto de acá sería el coseno de teta. Y si está para la derecha, el coseno es positivo. Y si está para la izquierda, el coseno es negativo. Bueno, con lo que está ahí podemos ya resolver. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a aplicar la fórmula elemental del área de un triángulo. Y tú la has visto toda tu vida. Es esta. Cuando tú vas a usar esa fórmula, tú puedes tomar como base cualquiera de los tres lados del triángulo. Por ejemplo, aquí me conviene tomar el de acá como base. Entonces sería así. La altura sería la que cae sobre esa base. Pero este triángulo es un triángulo obtusángulo, le llaman. Y en esos triángulos, la altura va a ir por fuera del triángulo. Es esta la altura. Esta de acá. Parte del vértice y no va a caer exactamente sobre este mismo lado, sino cae sobre su prolongación. Esta sería la prolongación de este lado. Ahí cae esta altura. Es decir, la altura va por afuera del triángulo. Entonces la altura es esta. Y simplemente sobre 2. Y ya está. Y esa sería la respuesta. La mitad del seno de teta. Es un ejemplo elemental. Ya te traigo más muy pronto. Ha sido un gusto haberte suministrado una porción pequeña de conocimiento.
me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis. Nos vemos. ¡Chao!